¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Sean bienvenidos a una clase más de la asignatura de Ciencia y Ambiente. El día de hoy, como pueden ver, vamos a hablar de los personajes de la biología. En una clase anterior habíamos mencionado que la biología es una ciencia amplia. Es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos. Y por ser una ciencia amplia, la biología se tiene que dividir en ramas. Y si decimos que la biología es una ciencia amplia, es también gracias al aporte que realizaron numerosos científicos a lo largo de la historia. Estos científicos son muchos y de repente hablar de ellos es un poco aburrido, pero nosotros hemos visto la manera de que esto no sea así. La historia de la biología la podemos contar de muchas maneras. Por ejemplo, yo elegí elaborar un póster con los principales científicos y los principales aportes que hicieron a la biología. ¿Empezamos? Primero yo quise considerar a Aristóteles. Aristóteles es el padre de la biología. Él se encargó de clasificar a los seres vivos en dos grupos, animales y vegetales. Y cuenta la historia que en sus tiempos él llegó a clasificar a más de 500 especies. También quise considerar dentro de este póster a Antony van Leeuwenhoek, al que curiosamente yo le llamo el señor de los microscopios. ¿Por qué? Porque dicen que él tenía en su laboratorio más de 200 microscopios y con esos microscopios logró observar espermatozoides, glóbulos rojos, protozoarios, vasos sanguíneos, entre otras estructuras. ¿A quién más tenemos por aquí? Tenemos a Robert Hooke, por ejemplo. Robert Hooke en el año de 1665 descubre la célula. ¿Y cómo lo hace? Observando una lámina de corcho. Es por eso que estamos poniendo esto aquí. Un corcho, ¿no? Parece gracioso, pero fue en esa estructura en la que Robert Hooke descubre a la célula. Charles Darwin, seguramente tú has escuchado hablar de Charles Darwin, un naturalista inglés al que yo le llamo el gran aventurero, porque a la edad de 21 años él se subió al buque, se subió al barco de la reina de Inglaterra e hizo una expedición por las costas de América del Sur y llegó hasta Ecuador, llegó hasta las Islas Galápagos. Y gracias a esos estudios es que él plantea la teoría de las especies, una teoría que me dice o que habla de la supervivencia del más apto. No sobreviven los más fuertes, no sobreviven los más grandes, sino aquel que se encuentra mejor adaptado a su ambiente. Seguimos por aquí. Por ejemplo, podemos hablar de Gregor Mendel, el padre de la genética. Seguramente en algún momento tú te has hecho esta pregunta. ¿Por qué me parezco a papá o por qué me parezco a mamá? Eso se debe a los genes que papá, mamá te transmitieron. Y mira, Gregor Mendel nos habla de los genes en el año de 1860, antes que se conozca la estructura del ADN, que lo vamos a ver más adelante. Es por eso que a él yo lo considero también un visionario, porque él se adelantó a su época. Habló de algo que recién se iba a conocer años más tarde. Watson y Crick, James Watson y Francis Crick, fueron los personajes que descubrieron la estructura del ADN. ¿En qué año? En el año de 1953. Y cuenta la historia que luego de hacer este descubrimiento, ellos se sentían tan felices, estaban trabajando en una universidad y se fueron al bar que estaba cerca de la universidad a celebrar. Estaban celebrando por el gran descubrimiento que habían hecho, pero también porque estaban casi seguros de que gracias a ese descubrimiento se iban a ganar el premio Nobel. Y tú debes saber que el premio Nobel no solamente es un diploma, no solamente es una medalla, sino es un premio económico cerca del $1.000.000. Entonces imagina su alegría. Y finalmente también quise considerar a Robert Whittaker, un científico estadounidense que hizo muchas cosas, pero tal vez lo más resaltante dentro de la biología es establecer los 5 reinos biológicos. Claro que ahora hay ciertas modificaciones, pero él logró establecer o logró clasificar a todos los seres vivos en 5 reinos. Muy bien, jóvenes, es así que yo quise establecer de una manera diferente, de una manera graciosa, haciendo un póster, haciendo un afiche, a los personajes de la biología.
¿Faltan muchos? Claro que sí, pero para mí ellos son tal vez los más importantes. ¿Eh? ¿Cuál de ellos te gustó? Entonces yo te invito a que en tu casa, con los materiales que tengas, tú también elabores tu póster, con los personajes que más resaltaron dentro de la biología. Y por qué no, ese póster colgarlo en el cuarto o colgarlo en la pared, para que cuando los veas te des cuenta de que la biología es una ciencia muy amplia, es una ciencia muy grande, gracias a los aportes de numerosos científicos a lo largo de la historia. Espero que este video haya sido de tu agrado y como siempre me despido deseándote un feliz día y un feliz estudio.